Buenos días. En la presentación de hoy voy a dar el paper titulado Papel de las imágenes en las intervenciones obstétricas, criterios, consideraciones y complicaciones, que fue un paper publicado en la revista Radiographics el día 11 de junio de este año. Perdón. Este fue el grupo de autores que hicieron el trabajo, pertenecientes a diferentes departamentos de radiología en universidades tanto de California en San Francisco, en la Universidad de Yale en Connecticut, en el Hospital Universitario de Winthrop en Nueva York y la Universidad de Washington en Washington. Bueno, en cuanto al rol de la ecografía en lo que son los procedimientos obstétricos, tenemos que es la modalidad estándar utilizada en el embarazo y sobre todo se utiliza para lo que es el screening de anomalías, las cuales se suelen describir entre lo que son las semanas 18 y 20. Otra de las utilidades es la valoración de la placenta y del líquido amniótico. Nos va a permitir la caracterización de las diferentes lesiones que podamos encontrar y la valoración de anomalías que haya asociadas. Otra de las utilidades es que al ser un estudio que se hace en tiempo real, nos permite el seguimiento en tiempo real en lo que es la monitorización intraoperatoria o intraprocedimiento. Y bueno, como dijimos, la valoración preoperatoria en la cual vamos a identificar la anomalía, vamos a poder realizar un diagnóstico y decidir si se va a llegar a un procedimiento o no. Y también podemos realizar lo que es la valoración post-procedimiento para ver cómo resultó y si hay complicaciones o no. Los diferentes tipos de procedimientos que hay son percutáneos, fetoscopía y reparaciones abiertas, que están descritas aquí en el cuadro, siendo la percutánea y fetoscopía las menos invasivas. A la hora de realizar un procedimiento vamos a tener que llegar a lo que es un asesoramiento parental y tener consideraciones éticas. Entre ellas vamos a tener que realizar un diagnóstico certero para poder decidir si hacemos el tratamiento y qué tratamiento es el adecuado. También va a haber que realizar la búsqueda de anomalías hacer posteriormente en el embarazo y bueno, en caso de que estén a la hora del diagnóstico pueden determinarnos el tipo de tratamiento o no a realizar. Y junto con esto hay que discutir los posibles riesgos, tanto fetales como maternos, con los padres. En cuanto a lo que es el planeamiento del procedimiento, vamos a valorar lo que es la posición del feto, la localización y la edad de la placenta, la inserción placentaria del cordón, esto en los embarazos gemelares. También vamos a utilizar el método para identificar una ventana de acceso que sea segura y lo más cómoda posible para el trabajo. En el caso de que se haga una intervención de tipo percutánea, vamos a tener que hacer una valoración dirigida de los tejidos blandos del abdomen materno y asegurarnos de la ausencia de vascularización en el sitio de ingreso y valorar el bolsillo máximo de líquido amniótico. Acá tenemos diferentes imágenes. En la primera lo que estamos viendo es justamente la posición del feto, en este caso cefálica. La pena nos está indicando la placenta. En la segunda imagen tenemos la placenta, parte del feto, el bolsillo de líquido amniótico, señalado por la flecha la pared uterina. En esta segunda imagen también estamos viendo que es una imagen de ingreso, no hay
vasos que se interpongan. Y en la última imagen vemos el caso de un embarazo gemelar donde tenemos señalado el feto 1 y el 2, la placenta y un septo, el cual hay que tener en cuenta, visualizado e identificado a la hora de hacer el procedimiento. Tenemos también un video de la realización de la identificación de la ventana de acceso. En el que podemos ver también que no hay vasos superpuestos. Vemos la valoración de las partes blandas del abdomen materno. En cuanto a lo que son las posibles contraindicaciones para realizar este tipo de procedimientos, tenemos justamente lo que es una falta de ventana para realizar el trabajo, la interposición de vasos, como podemos ver en estas imágenes, donde con Doppler color las flechas nos señalan un vaso presente bastante significativo. Y la presencia de un cérvix corto o dinámico, como nos muestra la primera imagen, lo cual también implica una contraindicación a la hora de llevar a cabo estos procedimientos. Cuando utilicemos la ecografía para el monitoreo intraoperatorio, tenemos que tener en cuenta que vamos a valorar lo que es la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca, sabiendo que una frecuencia cardíaca por debajo de los 100 latidos por minuto implica una bradicardia, y esto es un signo de sufrimiento fetal. También debemos valorar el flujo del cordón, que este no esté ausente o sea reverso, y siempre tener en cuenta la medición de los bolsillos de líquido amniótico para valorar lo que es la presencia de polihidramnios o oligohidramnios. Tenemos dos imágenes de una ecografía intraoperatoria, en este caso se lo operaba por un mielomeningocele, y se realizó el Doppler de la arteria umbilical. La primera es una imagen preprocedimiento, la segunda una imagen intraprocedimiento. En la primera podemos ver una onda normal de la arteria umbilical, donde vemos una onda de baja resistencia con flujo telediastólico presente y continuo. Mientras que en la segunda imagen ya vemos un flujo de alta resistencia con ausencia del flujo telediastólico, lo cual nos está indicando una descompensación del feto. En cuanto al monitoreo postoperatorio, tenemos lo que son las complicaciones inmediatas y las generales. En cuanto a las inmediatas, tenemos lo que es el sangrado, la ruptura prematura de membrana, separación corioamniótica, septostomía en el caso del embarazo gemelar y la pérdida de líquido amniótico. Y en cuanto a las generales, puede llegar a producirse la inducción de trabajo de parto, la ruptura prematura de membranas, como dijimos, y la corioamnionitis. Tenemos unos ejemplos de pérdida intraperitoneal de líquido amniótico, que fue una complicación en un tratamiento de ablación láser selectiva por fetoscopía para el tratamiento de un síndrome de transfusión intergemelar. Y en la primera imagen lo que estamos viendo es la presencia de líquido libre en el abdomen materno. Acá tenemos el hígado, en este caso asas colónicas, y señalado por el asterisco líquido. En la segunda imagen vemos postprocedimiento la valoración del bolsillo de líquido amniótico del feto, que se ve que se ha disminuido, representando un oligohidramnios en un feto que antes tenía polihidramnios. Tenemos otro ejemplo de separación corioamniótica, en este caso, y septostomía, que complicaron un tratamiento de fotocoagulación con láser para también el tratamiento de transfusión intergemelar en gemelos de 22 semanas. En la primera imagen estamos viendo una separación corioamniótica señalada por la flecha, donde vemos la membrana delgada que sigue el contorno del saco gestacional y cómo se acumula líquido en el medio. En la segunda imagen tenemos una discontinuidad del septo, lo que nos está indicando una septostomía.
Bueno, ya pasando a lo que son las patologías en sí y el tratamiento específico que se realiza, acá dejo un cuadro que hay en el paper que resume las diferentes condiciones con las diferentes indicaciones de tratamiento y las complicaciones que pueden llegar a surgir. En cuanto a lo que es la anemia fetal, el tratamiento de elección es la transfusión intraútero. Está indicada cuando tenemos el diagnóstico de anemia, la cual se suele dar en casos de incompatibilidad RH, talasemia o infección por parvovirus B19. El diagnóstico suele hacerse con una ecografía Doppler a nivel de la arteria cerebral media, en donde vemos que la velocidad picosistólica tiene un valor de 1.5 veces más grande que el valor normal, y eso es indicación de transfusión. Entonces el procedimiento consiste en la punción de la arteria umbilical, tanto como para el diagnóstico del tratamiento, y se suele hacer a partir del segundo trimestre y también puede hacerse en el tercer trimestre. En caso de que se requiera en un feto menor a 18 semanas, esta transfusión se hace de modo intraperitoneal. Las posibles complicaciones inherentes a este tratamiento es que el tratamiento sea incompleto y el feto continúe con anemia, la presencia de sangrado intramniótico, hematoma a nivel del cordón, el cual puede generar un efecto de masa. Tenemos un ejemplo de una ecografía Doppler, como mostramos, de la arteria cerebral media, donde vemos un flujo en el que se cumple que el valor del pico sistólico supera ampliamente por 1.7 el valor mediano esperado. Tenemos acá un ejemplo de una guía ecográfica para transfusión percutánea de sangre umbilical intraútero. Este es un feto de 25 semanas y lo que estamos viendo en este caso es el feto, la placenta y la punta de la aguja señalada por la flecha amarilla y la aguja señalada por la flecha blanca. Nos deja un video. Y bueno, este procedimiento se hace bajo guía ecográfica directa y se avanza una aguja espinal hasta el nivel de la inserción del cordón placentario y de ahí se avanza hacia la vena umbilical cerca de la inserción del cordón en el feto. En cuanto a lo que es la transfusión gemelo-gemelo, el tratamiento que suele utilizarse es la ablación con láser. Esta entidad se suele dar en lo que son los embarazos gemelales monocoriónicos y se caracteriza porque uno de los fetos presenta oligohidramnios y el otro polihidramnios. Las indicaciones para la realización de la ablación láser son el estadio 2, 3 y 4, que están dados por una estadificación llamada de Quinteros, la cual dejo acá, y el tratamiento está aprobado por la FDA para ser llevado a cabo en fetos de 16 a 26 semanas. Es importante en este caso evitar traspasar la placenta, ya que el sangrado va a limitar la fetoscopía y por ende el tratamiento per se. Las complicaciones inherentes a este tratamiento son la anemia o policitemia, ya dada por lo que son las anastomosis persistentes que puedan no verse durante el tratamiento. Tenemos un ejemplo de un embarazo gemelar diamniótico donde tenemos el bebé donante, el feto que recibe. Y esta es una ecografía realizada antes del procedimiento donde podemos ver que el feto donante está dentro de un saco oligohidrámico que se ubica en la cara anterior del útero y el gemelo receptor tiene un bolsillo máximo de 12 centímetros, lo cual nos indica que presenta polihidramnios. En este caso, los gemelos compartían una única placenta posterior, pero no deja imágenes de ello. En este ejemplo es una guía ecográfica transabdominal para la ablación por fetoscopía selectiva con láser para el tratamiento de la transfusión intergeminal en un embarazo de 22 semanas. Tenemos
En la primera imagen, cómo se inicia introduciendo lo que es un alambre inicialmente, seguido por la aplicación de una vaina en reemplazo al alambre, y en la última imagen lo que estamos viendo es una foto del fetoscopio. Acá tenemos un video de cómo se inserta el alambre. Seguido por la vaina. También señalado por la flecha. Perdón. Y acá tenemos ya la realización del procedimiento. Podemos ver cómo se produce sangrado dentro del líquido amniótico. Pasando a lo que es la reducción selectiva gemelar por radiofrecuencia, tenemos que su indicación es un embarazo gemelar monocoriónico, en donde uno de los fetos presente un flujo reverso de la arteria umbilical, o un feto que tenga signos de muerte inminente y cuyo peso sea 50% mayor que el peso del feto normal. Este tratamiento está indicado entre las semanas 16 y 27 y consta de la aplicación de un dispositivo de radiofrecuencia a nivel del abdomen, en la altura de la inserción del cordón, lo cual va a generar una interrupción del flujo sanguíneo del feto afectado. Una vez realizado el procedimiento, es importante que con ecografía controlemos que haya una ausencia de flujo en la arteria umbilical y tener en cuenta las posibles complicaciones como la muerte o lesión del gemelo sano, por lo cual lo vamos a tener que controlar inmediatamente. Tenemos un ejemplo en un embarazo gemelar diamniótico monocoriónico de 25 semanas. En la primera imagen vemos una ecografía realizada intraoperatoriamente al nivel de la inserción del cordón. Vemos lo que es el dispositivo de radiofrecuencia y señalado por las flechas punteadas la aguja insertando. En la segunda imagen vemos una foto de lo que es el dispositivo de radiofrecuencia. Tenemos unos videos en los que nos muestran por guía ecográfica la colocación, perdón. Disculpe. Pasando a lo que es el derrame pleural o la masa intratorácica, tenemos que el tratamiento de elección va a ser la toracocentesis. La indicación va a ser la presencia de hidrotórax, realizado el diagnóstico por ecografía. Suele darse en el segundo trimestre y lo que se hace es aplicar una aguja en el hemitórax afectado y la posterior aspiración del líquido pleural. Sumado a esto, debe hacerse la búsqueda de alguna anormalidad subyacente una vez que el pulmón distienda, lo cual puede ser la causa del derrame pleural para evitar lo que son las recurrencias. En caso de que haya recurrencias, lo que se hace es colocar un shunt tóraco-amniótico, se coloca un catéter que conecte las dos cavidades y de este modo se evita que vuelva a acumularse líquido. Las posibles complicaciones son el hemotórax y complicaciones propias del catéter, como que se ocluya o se movilice, se desplace. Y tenemos un ejemplo, un hidrotórax primario que causó una hidropesía en un feto a las 24 semanas. En la primera imagen vemos en ecografía el tórax fetal, esto es antes del procedimiento, y vemos cómo tiene un gran derrame pleural que está desplazando el mediastino, colapsando lo que es el pulmón derecho. En la segunda imagen tenemos una ecografía donde podemos ver el derrame pleural, la ascitis abdominal y cómo estos hallazgos son indicativos de hidropesía fetal.
Ahora sí, tenemos dos videos que nos muestran la colocación de una derivación toracoamniótica para el tratamiento del hidrotórax. Acá podemos ver la aguja y el catéter. Y en la segunda imagen, post procedimiento, vemos cómo queda el catéter desplegado conectando la cavidad pleural con la cavidad amniótica.